Buen día, soy Diego Ardura, profesor en el departamento MIDE 1 de la UNED y vamos a dedicar este vídeo tutorial a aprender a comparar dos medias. Para ello vamos a utilizar la prueba TD-Student. El esquema que seguiremos en la explicación será el siguiente. En primer lugar vamos a ver cualitativamente a qué se puede deber que la diferencia entre dos medias sea estadísticamente significativa o no. Y en segundo lugar, vamos a aplicar desde un punto de vista cuantitativo la prueba TD-Student para validar la hipótesis de diferencia de medias. Y en tercer lugar, vamos a discutir brevemente la diferencia entre significación estadística y significación práctica y el papel que juega un estadístico llamado el tamaño del efecto. Para ejemplificar por qué la diferencia de dos medias puede ser significativa o no, vamos a utilizar una pregunta de investigación como esta que se indica aquí. Si es diferente el tiempo que dedican a los deberes los alumnos de quinto de primaria en las asignaturas de lengua y matemáticas. Para resolver esa pregunta de investigación formularíamos las correspondientes hipótesis estadísticas. La hipótesis nula sería que el tiempo dedicado a los deberes en lengua sería igual que el tiempo dedicado a los deberes en matemáticas, es decir, que no hay diferencias estadísticamente significativas entre esas dos cosas. Y alternativamente, que sí hay esa diferencia. Esa sería la hipótesis alternativa. Vamos a utilizar dos clases por el propósito del ejemplo para que se pueda apreciar por qué en un caso la diferencia de medias puede ser significativa y en otro caso no. Y lo hemos preparado para que las diferencias de medias entre el tiempo dedicado por los estudiantes a los deberes de lengua y matemáticas sean iguales. O sea, que en la primera clase tenemos que en lengua se dedican 32 minutos, en la segunda clase también, en la primera clase en matemáticas se dedican 22 minutos y en la segunda clase también, es decir, las medias son iguales, hay una diferencia de medias de 10 minutos entre el tiempo que se dedica en lengua a los deberes y el tiempo que se dedica en matemáticas. Sin embargo, podemos ver en estos gráficos que las distribuciones de los datos no son iguales en ambas clases. Con puntos azules representamos los tiempos dedicados por los 5 alumnos de la muestra a los deberes de matemáticas y con puntos rojos a los deberes de lengua. Por ejemplo, este 40 azul sería este de aquí, este 40 rojo sería este de aquí, o este 25 rojo sería este de aquí. Lo importante es apreciar cómo esta distribución es distinta que esta distribución. Nosotros lo que queremos es saber en cuál de los dos casos, si es que hay alguno de los dos casos, la diferencia de medias no se produce por azar. ¿Cómo haremos esto? Bueno, pues a nivel cualitativo, si nos fijamos aquí, esta distribución de azules y de rojos está más mezclada. Las distribuciones son más anchas y, por lo tanto, parece que podría ser producto del azar. O sea, en este caso, entonces, la diferencia entre medias diríamos que es producto del azar y que desde un punto de vista estadístico no existe, es decir, aceptaríamos la hipótesis nula. Sin embargo, en este otro caso vemos que los puntos azules están más agrupados y los puntos rojos están más agrupados y más separados. Las distribuciones son más estrechas, aquí la distribución de puntos azules sería esta, la distribución de puntos rojos sería esta, y por tanto rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la hipótesis alternativa, porque viendo esto a nivel cualitativo nos da ya la sensación de que la diferencia observada no parece fruto del azar. Bien, a nivel gráfico estaríamos hablando de una diferencia no significativa en el primer caso y una diferencia significativa en el segundo, pero tendríamos que confirmar esto aplicando la prueba estadística TD-Student desde un punto de vista matemático. En resumen, lo que tenemos es que viendo el ejemplo en el que las medias en ambos grupos son iguales, lo que parece que está influyendo es la variabilidad de los datos. En este primer caso la variabilidad era más alta y en el segundo caso las distribuciones son más estrechas, por lo tanto la variabilidad es más baja. O sea que lo que vemos que influye en el hecho de que una diferencia de medias sea significativa es, por un lado, lógicamente, la magnitud de la diferencia. Cuanto mayor sea, mayor va a ser la probabilidad de que sea significativa. Pero por otro también, como vemos en nuestro ejemplo, en el que las medias son iguales y no tenemos el efecto de que las medias sean diferentes, vemos que la variabilidad también influye. En el estadístico que se define en el esquema TD-Student, tenemos en el numerador la diferencia de medias y en el denominador
un término que mide la variabilidad. Por tanto, tenemos los dos factores que pensamos que influyen en que una diferencia de media sea estadísticamente significativa dentro de un mismo estadístico que nos ayudará a cuantitativamente decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. En concreto, en nuestro ejemplo, la diferencia de medias que teníamos es idéntica en ambos clases, 22 y 32. En esta primera clase veíamos que teníamos más variabilidad en las distribuciones, y al tener más variabilidad en las distribuciones, el numerador sería el mismo en los dos casos, pero el denominador, al ser más variable, este denominador sería mayor y por tanto estaríamos dividiendo la diferencia de medias entre un número mayor. Por lo tanto, t, el valor de t que nos sale, sería bajo en comparación con el otro caso. Si calculamos el valor de t, como veremos luego, y gracias a las tablas de la distribución t de student le asociamos el valor de p correspondiente y ese valor de p nos sale mayor que 0,05, estaríamos ante diferencias estadísticamente no significativas. Sin embargo, en el caso de la clase 2, teníamos menos variabilidad, es decir, este número de aquí abajo del denominador es un número menor. Estaríamos dividiendo entre un número menor y, por tanto, el valor de t sería más alto del estadístico. Ese valor de t seguramente tendrá asociado, porque lo vemos en las tablas, un valor de p menor que 0,05 y entonces podríamos decidir que las diferencias de media serían en la clase 2 estadísticamente significativas. Vamos a ver en concreto cómo serían los valores de los estadísticos. Para la clase 1 lo hemos calculado aquí y tenemos que tiene un valor de 1,571. Sin embargo, en la clase 2, en la situación 2, tenemos un valor mayor, 3,835. Si miramos el valor crítico en las tablas de la t de student para un alfa de 0,05, que es el nivel de significación al que estamos trabajando, y un número de grados de libertad de 8, vemos que ese valor crítico es de 1,859, que es mayor que el caso de la clase 1 y menor que el t de la clase 2. Por lo tanto, eso va a querer decir que las diferencias en la clase 1 no serán estadísticamente significativas y las diferencias en la clase 2 sí serán estadísticamente significativas. Vamos a ver cómo encontrar el valor de p en las tablas de la distribución t de student. Para el caso de la clase 1, recordemos que teníamos un valor del estadístico de 1,571. Pues iríamos a la tabla t de student, a un número de grados de libertad de 8, y veríamos que el valor del estadístico para nuestro caso, que es 1,571, estaría entre este valor y este valor, o sea, estaría dentro de este intervalo. Los valores de p asociados a los extremos del intervalo son 0,2 y 0,1. Por lo tanto, el valor de p en nuestro caso estaría comprendido entre 0,1 y 0,2, que, como se puede apreciar, es mayor que 0,05 y por tanto aceptaríamos la hipótesis nula. Es decir, en este caso, no existirían diferencias significativas entre el tiempo dedicado a los deberes en matemáticas y el lengua. Vamos a ver qué pasa en la clase 2. En la clase 2 teníamos esta distribución y habíamos obtenido un valor de t de 3,835. Ese valor de t, para 8 grados de libertad, que es con los que estamos trabajando, estaría en este intervalo, entre 3,355 y 4,501. A estos valores extremos del valor de t le corresponden los valores 0,01 y 0,002. Es decir, p se movería entre 0,01 y 0,002. Es decir, p sería siempre menor que 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, podemos concluir, aceptando la hipótesis alternativa, que existen diferencias significativas entre el tiempo dedicado a los deberes en la asignatura de matemáticas y en la asignatura de lengua. Por último, vamos a establecer la relación entre la significación estadística y lo que llamamos significación práctica. La significación estadística nos indica simplemente que hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores que estamos comprobando de las medias. Pero podría ser que hubiera diferencias estadísticamente significativas, pero que en la práctica no se manifestasen en la medida que nos gustaría. Por ejemplo, podríamos pensar en una administración que quiere implementar una nueva metodología en educación que lleva asociado un presupuesto alto. Entonces, a esa administración no solo le vale que demostremos en un estudio piloto
que existen diferencias significativas entre la nueva metodología y la metodología tradicional, sino que además, para estar seguros de que es conveniente hacer la inversión económica, tendríamos que tener cuál es el tamaño de ese efecto. Es decir, tendríamos que medir de alguna manera la significación práctica. Si el efecto es muy pequeño, entonces no convendría hacer la inversión económica, y si el efecto es muy grande, pues sí nos podríamos plantear hacer esa inversión. Para medir la significación práctica, en el contexto de la prueba TD-Student, el estadístico más adecuado es el D de Cohen, que se define así, como la diferencia de medias y partido por una desviación típica ponderada, que se calcula de esta manera. Existen calculadoras online para poder hacer este análisis, y esta es la dirección de una de ellas, simplemente introduciendo los valores de SSU1, SSU2, las desviaciones típicas de lengua en este caso, de matemáticas, el número de sujetos en lengua y matemáticas y las medias de cada asignatura, nos proporcionaría automáticamente el tamaño del efecto a través del estadístico de Cohen. Y como referencia, si tenemos un efecto menor, un valor de D menor que 0,2, tendríamos un efecto bajo, en torno a 0,5 tendríamos un efecto medio, y mayor que 0,8 tendríamos un efecto alto. Conviene destacar aquí que la D de Cohen puede ser mayor que 1, no habría ningún problema con eso.